Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa advierte que el mensaje de la Virgen de Guadalupe no tolera ideologías. Regalan corona y marco a la Virgen de Guadalupe en el Vaticano. El Papa pide, ante el nacimiento hagamos silencio y oración para escuchar a Jesús. El Papa revela el lugar donde quiere ser enterrado por una promesa a la Virgen. Y también pide respetar los derechos humanos y rezar por el fin de las guerras por Navidad. La Conferencia del Episcopado Mexicano reitera compromiso con la protección de menores y adultos vulnerables. ¿A qué vino María a México? Las palabras del rector de la Basílica de Guadalupe. Imagen de Cristo queda intacta tras colapso de iglesia en México. Asesinan a un sacerdote en una iglesia de Estados Unidos. Y por último, detienen a hombre que ingresó con arma blanca durante la misa en la Catedral de México. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, les saludamos con mucho cariño en estas vísperas ya de la Navidad. Uh-huh. Ya huele a bacalao, ya huele a ponche. Sí, qué delicia. Ya huele a pino. Uh-huh. Ya huele a regalos. Uh-huh. Anote mi domicilio, por favor, para... Marisa, ¿qué tal? Hola, ¿Lista ¿qué para tal, informar? Robert? Listísima. Bueno, ya estamos todos listos en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes les saludamos con aprecio y agradecemos mucho que esté con nosotros. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información procedente de la sede apostólica para informarle que el Papa Francisco celebró la Santa Misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra cada 12 de diciembre. En la misa, en la homilía, destacó la sencillez del mensaje de la Virgen, el cual no tolera ideologías de ningún género. Además, en su homilía, leída en español y dirigida a los 3,000 fieles presentes en la Basílica Vaticana junto a sacerdotes, religiosos, obispos y cardenales de la Curia Romana, el Papa recordó la tilma de San Juan Diego en la que quedó impresa la imagen de la Virgen en 1531. Al cumplirse 15 años de la Navidad mexicana en el Vaticano y más de 30 años de la inauguración de la Capilla de la Virgen de Guadalupe en las Grutas Vaticanas en 1992, un grupo de artistas regaló a la imagen mariana una corona y un marco con motivos mexicanos. Es un día memorable para todos nosotros encontrarnos junto a la tumba de Pedro y poder entregar, a nombre de todo el pueblo mexicano, la remodelación de esta capilla que en el año 1992 inauguraba nuestro querido San Juan Pablo II en la Basílica de San Pedro. Indicó a la agencia Así Prensa Antonio Berumen, uno de los responsables del proyecto de restauración. Al recibir a la delegación de los donantes del árbol de Navidad y del nacimiento que están en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Papa alentó a hacer silencio y oración ante el nacimiento, también el que está en cada casa, para escuchar a Jesús. En el aula Paulo VI, el pontífice saludó a la delegación de Rieti, en cuyo territorio se han realizado las representaciones de la Natividad, y a la del municipio de Macra, en la provincia de Cuneo, de donde precisamente del Valle Mayra procede el abeto blanco elegido como árbol de Navidad. En una nueva entrevista concedida a la periodista Valentina Larraqui, corresponsal de Televisa en el Vaticano, el Papa Francisco reveló el lugar donde le gustaría ser enterrado,
a diferencia de muchos pontífices a lo largo de la historia de la Iglesia, cuyos féretros se encuentran en las criptas del Vaticano, en el subsuelo de la Basílica de San Pedro. El Santo Padre explicó que tiene su tumba preparada en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, debido a la gran devoción que le tiene a la Virgen Salus Populi Romani, protectora del pueblo romano, a quien le hizo una promesa. Tras el rezo de la oración mariana del Angelus en la plaza de San Pedro, Francisco recordó el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pidió rezar por el fin de las guerras en el mundo como la de Israel y Hamás y reiteró su llamado a cuidar la casa común. Seguimos rezando por las poblaciones que sufren a causa de la guerra. Avanzamos hacia la Navidad. Seremos capaces, con la ayuda de Dios, de dar pasos concretos de paz. No es fácil, lo sabemos, señaló el Papa en este segundo domingo de Adviento. Al final la audiencia general, Francisco renovó su llamado por la paz en Tierra Santa e instó a hacer llegar ayuda humanitaria a la población de Gaza, que está al extremo y realmente la necesita. Ante los fieles presentes en el aula Paulo VI del Vaticano, el Santo Padre aseguró que sigue con gran preocupación el conflicto en Israel y Palestina. Por ello renovó su llamado de un alto al fuego humanitario inmediato, al tiempo que lamentó que hay mucho sufrimiento. En más información, en el segundo domingo de Adviento, domingo pasado, desde el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa animó a los católicos a ser voces creíbles que anuncian a Jesús viviendo el silencio, la sobriedad y la escucha. En este segundo domingo de Adviento, el Evangelio nos habla de Juan el Bautista, el precursor de Jesús, y nos lo describe como voz del que clama en el desierto, lugar vacío donde no se comunica, y la voz, medio para hablar, parecen dos imágenes contradictorias, pero en el Bautista se conjugan, indicó el Papa en su reflexión. El Papa recibió en audiencia a los miembros de la Oficina del Revisor General, un organismo vaticano instituido por el Santo Padre para poner en marcha algunas reformas económicas en continuidad con la obra ya iniciada por Benedicto XVI. El Revisor General es el encargado de auditar las cuentas de los dicasterios de la Curia Romana y de las demás instituciones dependientes de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano. En su discurso, el pontífice destacó 3 aspectos y valores que caracterizan esta oficina: independencia, atención a las prácticas internacionales y profesionalidad. Francisco recibió en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a los prefectos de la República Italiana, a quienes expresó su preocupación por la baja natalidad en el país y lamentó que en muchas ocasiones los perros ocupan el lugar de los hijos, y recordó que la tarea de estas autoridades del gobierno es actuar como intermediarios entre el Estado y el territorio, vinculando constantemente el todo con las partes, el centro con las periferias, el bien común con la atención a las personas. El martes 12 de diciembre, el Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo difundió el documento que indica los pasos a seguir en los próximos meses de cara a la segunda final sesión del Sínodo de la Sinodalidad, que se celebrará en octubre de 2024 en Roma. El documento, que lleva por título Hasta octubre de 2024, fue enviado el lunes 11 de diciembre a los patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas, a los presidentes de las conferencias episcopales, a todos los obispos y eparcas de la Iglesia Católica y a los miembros de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. En más de la sede apostólica le informamos que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Fernández, afirma que es posible conservar las cenizas de varios difuntos en un cinerario común y que puede valorarse la petición de conservar una parte mínima de estas en un lugar significativo para el difunto.
En un documento con fecha 9 de diciembre y autorizado por el Papa, el dicasterio responde así a las preguntas relativas a la conservación de las cenizas de los difuntos planteadas por el cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. La Santa Sede encendió las luces de su nacimiento y del árbol de Navidad de este 2023 en una ceremonia presidida por el cardenal Fernando Verghese Alzaga, cuando se cumplen 800 años de la tradición del pesebre iniciada por San Francisco de Asís. El cardenal, que sirve como presidente de la gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, encendió las luces del nacimiento que, junto al árbol de Navidad, permanecerá en la Plaza de San Pedro hasta el 7 de enero de 2024, cuando se celebre la fiesta del bautismo del Señor. Y hasta aquí las noticias de sucesos ocurridos en Europa, en Oriente y en la sede apostólica. Más adelante le daremos a conocer noticias de sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Mientras tanto, nos enlazamos con Radio Vaticana, la radio del Papa, para entregarle la crónica de la catequesis de Francisco entregada durante la audiencia general celebrada el pasado miércoles. Esto dijo el Papa en lengua española. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, concluimos hoy el ciclo de catequesis sobre el celo apostólico. En este camino nos hemos inspirado en la palabra de Dios y hemos conocido la vida de algunos cristianos que han sido ejemplo de esta pasión por la evangelización. Finalmente, reflexionamos sobre la palabra efatá, que significa ábrete. Se trata de una expresión que dice el celebrante en el momento del bautismo, al mismo tiempo que toca los oídos y los labios del bautizado. Es una llamada a abrir y a expandir toda la persona para recibir el anuncio de Jesús y salir a la misión. Dejemos que el Señor toque nuestra lengua y nuestros oídos, que los abra, que los desate para anunciar su presencia que libera y conforta a todos, especialmente a los que más sufren. Que nos colme con la efusión del Espíritu Santo para avivar la llama del amor divino en los corazones de todos, sin miedo, con valentía. Abandonar las seguridades personales y confiar en la llamada de Jesús nos hará lanzarnos al mar del mundo, dispuestos a ir y anunciar a todos los pueblos lo que hemos visto y oído. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. No olvidemos que el Señor nos llama a abrirnos al soplo del Espíritu Santo para escuchar su voz y dejarnos impulsar por la pasión de evangelizar. Esa es una tarea que concierne a todo cristiano. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la audiencia general y así la catequesis del Papa Francisco. Una pausa breve, queridos amigos. Al regresar, la entrevista. Voy a tener el gusto de conversar con el padre Trinidad Lomelí. Él es escriturista, para que nos hable acerca del Evangelio de San Mateo. Así que vuelvo con este tema bíblico, el Evangelio de San Mateo, después de esta pausa. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso en más de estos servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, para conversar con el padre Trinidad Lomelí. Él es escriturista, profesor en la Universidad Pontificia de México, para que nos hable acerca del Evangelio de San Mateo. Por ejemplo, ¿fue el primero en escribirse o fue San Marcos, no? Así que recibo con afecto al padre Trinidad Lomelí. Bienvenido, querido padre Trino. Muchas gracias, Roberto. Me da gusto estar contigo y delante de este gran público que te sigue y que son multitudes. Es que es el mejor público del mundo, padre. No hay mejor público en todo el mundo de la televisión que este público que tenemos aquí. Gracias, padre Lomelí.
Bueno, San Mateo es el único evangelista que nos habla de la anunciación, el nacimiento y la infancia, ¿o hay otro más? Más bien es San Lucas el que habla de ángeles, anunciaciones, Ajá. que claro, también en este de San Mateo tenemos revelaciones por medio de sueños, y claro, la infancia de Jesús es el pórtico del Evangelio de San Mateo. Uh-huh. El pórtico del Evangelio de San Mateo es la infancia de Jesús, ¿sí? Claro, los capítulos 1 y 2, donde va adelantando ya algunas, diríamos, ideas madre, es decir, ideas centrales de su obra que corren hasta el final de su obra. Entonces los relatos para Navidad los encontramos en San Mateo. Claro que sí, son hermosísimos. Belén, los magos, ¿quién puede imaginar una vida cristiana sin estas leyendas, pero con sentido de fe y con un sólido mensaje? Pues nadie, porque los niños, porque los ángeles, porque los reyes, en fin, que vienen y están allí adorando al Señor. ¿Qué pasó con San Mateo? ¿Qué pasó en su vida? Si era terrible, un pecador espantoso, y de pronto... Bueno, personalmente quizá era de una calidad humana fiel a su deber, porque si era considerado traicionero por llevar productos de la Tierra Santa a Roma, al imperio, como tributo, que era parte de todo dominador y toda colonia dominada. Pero vemos su nobleza a la mirada de Jesús. Se levantó, dejó todo y se fue con él. Y lo recibió en su casa y hubo una gran alegría. Y esto fue presagio de su obra, de su evangelio, que es un verdadero motivo de gozo, porque en El Salvador se abren unas puertas nuevas para la humanidad. ¿Y qué pasó con su nombre? Porque se llamaba Leví y luego viene a llamarse Mateo. Sí, generalmente los judíos tenían dos nombres. Uno propio, nativo, diríamos, judío para su ambiente, y otro cuando salían al extranjero. En este caso coinciden prácticamente los dos nombres que son de origen judío, pero en realidad hay muchas teorías, pero lo más seguro es que se refiere al mismo personaje. Sucede algo similar con San Pablo, que originalmente se llamaba Saúl o Saulo. Sí. Y luego viene a ser Paulo. Pudiera ser que se dé cierta semejanza, pero más bien aquí en San Mateo, lo que en este personaje tan central para la vida de la iglesia en Siria, lo central es cómo de ser recaudador de impuestos, que era un oficio mal visto, como tú mismo lo has mencionado al principio, de traición, de vendepatrias, diríamos poco a poco, por sí, decir con palabras de ahora. Lo importante es cómo el Señor llama al último, al marginado, y cómo éste le responde y se entrega. De allí vendrá esa expresión, ¿no?, maravillosa del Señor: no necesitan médicos los que están mal. Digo, los que están bien. Necesitan médicos los que están mal, porque llama a Leví, lo sigue, luego usted ya lo dijo, Leví lo invita a comer a su casa, pero pues sus amigos son pecadores como él y publicanos, ¿no? Y hay una censura, ¿verdad? ¿Cómo es que come con pecadores? Y pronuncia esta maravilla: no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor tiene una fina psicología, diríamos, humanamente, pero como Hijo de Dios, pues sabe los pensamientos de quienes están enfrente, y lo, diríamos, hace una parábola de este hecho que sucede al llamar a un pecador, y le dice, pues precisamente para esto he venido, para llamar a los pecadores, y que realmente es un distintivo de estos escritos sagrados, como un Dios que se fija en el marginado, en el último, en el que todo el mundo señala y critica y le pone etiquetas, y se ponen barreras entre buenos y malos, entre grandes y pequeños, o no sé. El Señor Jesús nos reúne, nos congrega y nos hace una sola familia. Si no llama a Jesús a este Leví pecador publicano, ¿quién lo llama?
Mira, estaba yo una vez en misa, padre, querido público, y vino el momento para recibir la comunión. Y escuché atrás de mí decir, ¿cómo se atreve esa mosca muerta a pararse y a comulgar? Yo quise voltear a ver quién había dicho eso, pero me aguanté, ¿no? Y ya cuando salí para comulgar, vi atrás a dos hermosísimas viejitas, haga de cuenta Sara García y la del chocolate abuelito. Cuando las veo me hacen así. Ellas habían dicho eso. ¿Cómo se atreve esa mosca muerta a comulgar? O sea, si por ellas fuese, no comulga nadie, ¿no? ¿Y por qué entra a la iglesia, no? O sea, y me acuerdo de esto que estamos hablando. Si no las llama el Señor, ¿quién? Exactamente. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno que no la viga que llevamos en el nuestro. Entonces siempre es la tendencia a juzgar y a criticar y a sentirse uno el bueno y el otro el malo. Y Jesús nos viene a unos y a otros, nos viene a llamar, nos viene a congregar. Todos son mis hijos, mis hermanos, todos somos ovejas de este redil. Precisamente tiene parábolas hermosísimas. San Mateo junto con Lucas, ciertamente esta parábola de la oveja perdida, pero hermosísima siempre y impactante, sobre todo en los campos, sobre todo donde vive la gente con sus rebaños y son su vida, son todo para ellos. Y una oveja es una oveja, aunque tenga 99. Qué importante es meditar en esto, porque nos damos cuenta que el de San Mateo es un evangelio escrito por un gran pecador. Entonces, él debe tener conciencia de otros como él. Y esta es una pregunta que le dejo aquí, padre. ¿Es el evangelio que escribe un pecador y piensa en otros pecadores como él? ¿O es el evangelio que escribe un converso y piensa en otros conversos como él? Ambas cuestiones, porque en un personaje se mezclan muchas actitudes y muchas situaciones, pero ante todo refleja la luz del Espíritu que llama al pecador como al que se siente puro y casto e impecable, y como también a quienes han vivido en un contexto, diríamos, acatólico, pero que en un momento sienten la llamada y se disponen y forman una comunidad verdaderamente rica, porque cada quien con su experiencia va aportando, va alentando al pueblo precisamente para que llegue a ser la iglesia de San Mateo, que es la iglesia del Emanuel, donde está el Señor Jesús. Y esta es una gran dimensión eclesiológica del Evangelio que aparece desde el capítulo 1, verso 23. Le llamarán el Emanuel, Dios con nosotros, haciendo cumplimiento de aquella profecía de Isaías 7:14, donde una virgen dará a luz un hijo, será Dios con nosotros. Muchos preguntan, ¿por qué si este texto dice Emanuel, le ponen por nombre Jesús? Sí, es que también por la misión que él trae, dice, se le da el nombre de Jesús porque es el Salvador. Yeshua es el que salva. El Salvador viene del verbo yasham, el verbo hebreo, que es salvar. Entonces se complementa porque Dios está con nosotros precisamente salvando. Ahora, entonces no es una historia que un Salvador, un judío, un Galileo de hace 2000 años o más escribió y quedó como una letra ahí para un libro que reposa siglos en una biblioteca. No, es el libro de la vida, es el libro de la iglesia, es el libro del Emanuel. Ajá. Sí. Apenas estamos comenzando y hemos aprendido mucho, padre. ¿Para quién escribe San Mateo? ¿Hacia quiénes dirige su relato? En primer término, para los judeocristianos, como él viene de raíces profundamente judías y sabía de la dificultad que su pueblo experimentaba para aceptar como Mesías a un Galileo, a un rebelde, diríamos ahora, pero un rebelde noble, un rebelde que se compromete, a uno que habla no en contra, sino que reorienta las instituciones del templo, de la ley, de las obras de justicia, oración, ayuno y limosna. Entonces alguien que se atreve a tocar puntos delicados del judaísmo, y San Mateo con su vocación va llevando a sus
congéneres, diríamos, a sus propios conciudadanos por este camino nuevo. Podemos estar muy seguros de que al escribir el Evangelio, Mateo busca la conversión de otros judíos o busca informar a comunidades cristianas. Ciertamente ya habría comunidades asentadas porque, bueno, el movimiento de Jesús no pasó en un rincón, sino que tuvo ecos no solo en Palestina, así se llamaba el territorio, ¿verdad? Territorio de Israel, llamémosle mejor. Tuvo ecos más allá de sus fronteras, pero fundamentalmente el Evangelio llama a la conversión. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Entonces es un grito, es un anuncio que sacude, que llama, que estremece y que interpela profundamente a aquel que lo escucha con verdadera disposición. Entonces, conversión ante todo, pero también afianzar la fe de las comunidades ya asentadas allí en torno a Jerusalén. ¿Qué inspira a Mateo? Inspira sin duda su experiencia con Cristo. Es de los 12. No aparece como protagonista en alguna parábola, en algún milagro, pero siempre está allí. Y desde ese lugar discreto, diríamos, él está como rumiando, está como empapándose de cada palabra, de cada actitud de Jesús, y nos lo transmite como un nuevo Moisés, nos lo transmite como el nuevo hijo de David, como aquel que viene a inaugurar un reino que no es de este mundo, un reino no fincado en armas, en ejército, en ostentación de riquezas, sino un reino de la justicia, un reino exactamente de la nueva justicia, esta en el sentido de una orientación nueva del hombre hacia Dios. Padre, entonces, ¿qué vamos concluyendo? Una cosa más. ¿Por qué se dice que leer a San Mateo es como el manual, la receta de cocina para entrar al reino de los cielos, al reino de Dios? Precisamente porque es estructurante esta expresión, el reino de los cielos, propia de San Mateo, y porque leyendo parábolas, milagros, ahora con el espíritu nuevo del Vaticano II, de no ir a un libro sagrado solo para informarnos o para presentar un examen y decir ya aprobé esta materia de evangelios, sino como un manual, como una propuesta de camino de santidad, precisamente en este mundo pragmático y tan conflictivo. Es un bálsamo para el alma comenzar a leer los milagros de San Mateo. Están en el capítulo 8 y 9. Son 10 milagros. Comenzar a leerlos, pero para hacer oración, para gustarlos, para sentirse ahí dentro de las multitudes, ponerse en los zapatos del enfermo que es curado, en el ciego, en el sordo, en el paralítico, y entablar un diálogo con Jesús. La Lectio Divina precisamente a eso lleva. Cierto que se tienen que dar datos históricos, teológicos, literarios del Evangelio, pero ante todo para que el alma entre en una comunicación de amor, de amistad, un coloquio espiritual con Dios a partir de las palabras y expresiones de este Evangelio. ¿El reino de Dios es un lugar o es un estar? ¿Es un estado del alma o es un lugar al que vamos? Bueno, pues ya nos estás dando tú la clave de la respuesta, exactamente. No es un lugar como un valle, una montaña, sino es un estado, es decir, un ambiente, un clima, diríamos, vivir en una esfera, el amor, la unidad, es el ideal de todo ser, donde se cumplen aspiraciones de fraternidad, donde el alma se extasía contemplando al Dios hermano, amigo, como el nazareno que caminó por los pueblos de Galilea, que recorrió palmo a palmo, de norte a sur. Los evangelios no nos van a decir todo, son apenas una muestra, pero lo que resonó en Galilea llegó a la costa del Mediterráneo, en Jerusalén misma, en el templo, ante el Sanedrín y sumos sacerdotes, de tal manera que este evangelio llega a todo hombre y a todo rincón, para crear precisamente a partir de este lugar
un estado de amor, de unión, de iglesia que la humanidad anhela y necesita actualmente. Entonces, ¿es posible vivir en el reino de Dios antes de morir? En una fase previa, terrena, peregrinante como peregrinos, exactamente, que sí se puede hablar de que ya desde ahorita podemos ir pregustando, ¿verdad? Como en garantía, como en probaditas, diríamos, dame más, quiero más, pues sigue caminando, sigue luchando, después vendrá el más, el plus. Y eso lo encontramos en San Mateo. En San Mateo. En medio minuto, Padre Lomelí, su conclusión, su cierre, su amarre, como dicen, para que la cuña apriete. Sin duda que el rostro de Jesús y el rostro de la iglesia que se transparenta en las páginas son cautivantes. Primeramente, un rostro de un Galileo que viene como un rebelde precisamente a renovar estructuras, a echar abajo construcciones ficticias de una ley rígida y estricta, del rigor más que del amor. Esto es lo que transparenta San Mateo en su obra. Y también una iglesia no cerrada, una iglesia no un gueto, sino una iglesia abierta, donde tiene lugar el peregrino, el anciano, el niño, el pecador, el justo, el religioso, el obrero, aquel que pasa por pura casualidad en una iglesia y entra, tiene su lugar también, está invitado. Es una iglesia de puertas abiertas, porque ahí está el Emmanuel, porque ahí está el Señor en medio de los 2 o 3 reunidos en su nombre. Yo le quedo muy agradecido y a nombre de nuestro amable público le expreso a usted nuestro agradecimiento por habernos dado tan fascinante contenido en el programa de hoy. Gracias, Padre. Agradezco mucho, Roberto, agradezco mucho a los editores del programa. Realmente es un apostolado maravilloso llevar la palabra a todos los rincones, porque prácticamente no hay espacio donde no se escuche y se vea tu programa. Muchas gracias, querido Padre Trinidad, usted siempre tan amable. Otra pausa, queridos amigos, y al regresar noticias de sucesos ocurridos en México y además hablemos acerca de la expulsión de los mercaderes del templo, cuando Jesús expulsó a esos vendedores de animales para los sacrificios y cambistas de monedas. Esto y más al volver de una pausa. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos en los servicios informativos de Ver y Creer, queridos amigos, ahora para darle a conocer los sucesos que han tenido lugar en el continente americano y en México. Estas son las noticias. Sea usted bienvenido nuevamente a la información. Agentes policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que ingresó armado de un cuchillo atado a un palo a la Catedral Metropolitana de México, cuando el rector del templo, el padre Ricardo Valenzuela Pérez, celebraba la misa. El incidente ocurrió durante la celebración de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, según informó la catedral a través de un comunicado. En otras noticias, en el marco del segundo encuentro nacional con los responsables de comisiones diocesanas de protección de menores y adultos vulnerables, la Conferencia del Episcopado Mexicano reiteró su compromiso de fortalecer la labor de la Iglesia en México contra los abusos, así como responder a los desafíos de los tiempos. El encuentro tuvo lugar en Casa Lago, la sede de la Conferencia del Episcopado de México en Cuautitlán Izcalli. Según se informó en un comunicado, los equipos que se encargan de recibir denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes y de orientar a las víctimas se reunieron para intercambiar experiencias y mejores prácticas en la prevención y en la respuesta de la Iglesia. En el marco de la misa de las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, celebradas a la medianoche del 12 de diciembre, el padre Efraín Hernández Díaz, rector de la Basílica de Guadalupe, recordó a los fieles a qué vino María de Guadalupe, a nuestras tierras mexicanas y a América.
El padre Hernández Díaz destacó que la Virgen trae su amor, su ternura, su consuelo y auxilio a aquellos que desean conocer a su Hijo, así como quienes buscan ser fieles discípulos misioneros de Jesucristo y buscan responder a su vocación bautismal. En Más de México, en un acontecimiento que ocurrió en San Luis Potosí, le platico que una imagen de Cristo quedó intacta tras el colapso de una iglesia allí en San Luis Potosí. Una iglesia que se derrumbó hace unos días luego de haber permanecido cerrada durante algunas semanas. El techo de la iglesia de Nuestro Señor San José, construida hace 20 años en la colonia Wenceslao en San Luis Potosí, le repito, colapsó el pasado 3 de diciembre debido a las fallas de construcción y a las constantes lluvias, según refirió el diario mexicano Milenio. Pero en un video difundido en redes sociales y recogido por el diario El Universal, se puede ver la imagen de Cristo sin daño alguno. La Arquidiócesis de Omaha, en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos, informó del asesinato del padre Steven Gutzel, de 65 años, quien fue apuñalado el 10 de diciembre, segundo domingo de Adviento. La Arquidiócesis de Omaha está rezando por el padre Steven Gutzel, que fue atacado durante una irrupción en la rectoría de la parroquia San John the Baptist en Fort Halton, el domingo temprano por la mañana, señala un comunicado publicado. En información procedente de Argentina, en el día de su asunción como presidente del país, Javier Milei participó de una invocación interreligiosa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, celebrada por el arzobispo Monseñor Jorge García Cueva y con la participación de líderes de otros credos. El presidente Milei asistió a la ceremonia acompañado por la vicepresidente Victoria Villarruel y varios miembros de su gabinete. Tras atravesar el trayecto entre la Casa de Gobierno y la catedral, el mandatario fue recibido por el rector de la iglesia, el padre Alejandro Russo. En la víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Báez, encabezó una misa en la iglesia de Santa Juliana de la diócesis de Palm Beach en los Estados Unidos. Su mensaje se centró en la resistencia a la persecución, destacando la verdadera alegría que proviene de Dios y que parece haberse perdido en Nicaragua. La Santa Misa se llevó a cabo en el marco de la Gritería, una fiesta católica celebrada en honor a la Inmaculada Concepción. En más de los Estados Unidos, 4 congregaciones de religiosas católicas presentaron en el país una demanda contra el fabricante de armas Smith & Wesson, acusando a la compañía de participar en tácticas de marketing ilegales que, según dijeron, atraen a una categoría peligrosa de consumidores y facilitan un flujo implacable y creciente de asesinatos. Esta demanda fue presentada en un tribunal de distrito del condado de Clark, en Nevada, en Estados Unidos, y exigió un juicio conjurado sobre las acusaciones de las hermanas. El coro de niños acólitos de Huancavelica, en la región andina del Perú, se presentó en el 10 de diciembre en Lima para realizar un concierto especial con tradicionales villancicos en quechua, castellano, alemán, latín e italiano. El evento se realizó en el Santuario de la Divina Misericordia en el distrito de Santiago de Surco. El padre Carlos López, director del coro, indicó a la agencia Ciprensa que esta presentación surgió a partir de la iniciativa del padre Carlos Rosell, párroco del santuario, y viene generando mucha ilusión en los niños entre 5 y 11 años. Y hasta aquí los sucesos ocurridos en México y en América. Usted ha quedado ya muy bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Expulsión de los vendedores del templo.
Al día siguiente de su entrada mesiánica a Jerusalén, Jesús salió de Betania, donde pasó la noche, para dirigirse nuevamente a la ciudad santa. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportara cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Los sumos sacerdotes y los escribas se habían constituido en administradores de la cercanía o lejanía de Dios, calificando quienes sí y quienes no eran amados por Él. Habían osado traspasar la misericordia divina, enseñando que Dios maldecía a quienes no le presentaran sacrificios, y habían reglamentado la venta de ofrendas en una venta del amor de Dios. Los peregrinos, deseosos de congraciarse con Dios, en el patio de los gentiles cambiaban monedas y compraban corderos y palomas para ofrecerlos en sacrificio. Los demás espacios del templo reservados a los judíos se escalonaban a fin de ascender. El patio de los sacerdotes, el altar de los sacrificios y el Sancta Sanctorum se emplazaban en los niveles más altos. Las prescripciones judías prohibían presentar ofrendas con dracmas y denarios, pues contenían imágenes del emperador o de otras autoridades que, por paganas, constituían una blasfemia. De allí la presencia de los cambistas que entregaban moneda judía, circulante solo en el templo, conocida como shekel o siclo. Observando todo a su alrededor, a Jesús le inquietó ver que la gente vendía y compraba desplegando una intensa actividad, pero nadie oraba. Y recordó la escritura en la que al templo se le llama casa de oración, no solamente para el pueblo de la alianza, también para todos los pueblos. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé para su ministerio, para amar el nombre de Yahvé y para ser sus siervos, a todo aquel que guarda el sábado sin profanarlo y a los que se mantienen firmes en mi alianza, yo les traeré a mi monte alto y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Decidido a detener toda esa actividad, reclamó la sacralidad del templo, manifestando que la oración debe prevalecer por encima de los sacrificios, aún en el templo, donde se invita a acudir a todos los pueblos. Primero estableció que el templo debía ser una casa de oración universal. Luego denunció que se había convertido en una cueva de bandidos. Después lo descalificó, pues ya no respondía al plan de Dios, y expulsó a los cambistas de monedas, a los vendedores y compradores de víctimas para los sacrificios, y por el resto del día detuvo el tránsito por el patio abierto a los paganos, impidiendo toda actividad profana. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas, y buscaban cómo podrían matarlo porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina. En connivencia con el Sanedrín, se vincularon las supremas autoridades religiosas y políticas del templo y de Israel para quitarle la vida a Jesús, pues comprendieron que la severidad de su crítica se refería a ellos, pero fueron testigos del entusiasmo con el que la gente le escuchaba y quisieron ser precavidos en su intento de matarlo en ese momento. Nadie se le opuso, nadie se atrevió a enfrentársele. Nadie se atrevió a resistir al hijo que defendía a su padre de la injuria. En efecto, aquellas autoridades judaicas escucharon al hijo enseñar que el amor del padre no se vende porque en él todo es gracia. Su amor es un don gratuito. La gente estaba asombrada de su doctrina porque les explicaba que Dios es amor. En esas autoridades nada había ya de amor. El Espíritu de Dios ya no estaba en ellos. Jesús, por su parte, todo aquel día en el templo se comportó divinamente y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al Señor le aguardaba en Betania la reunión con los amigos, las palabras sinceras, la compañía de los buenos. Estaba triste, pero esa tarde fue para él un recreo. Luego de haber estado muy cerca de los hijos de las tinieblas, se encontró con los hijos de la luz, quedando atrás el aparato religioso político que lo acusaba en la ciudad santa, ocupada por usurpadores de la fe.
hasta aquí el editorial y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana y feliz Navidad. Sí, en unos cuantos días de antelación, pues reciba usted un abrazo con ocasión de la Natividad del Señor. Le deseamos de todo corazón feliz Navidad. Feliz Navidad y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa